La carga invisible de los sueños que sostenemos por nuestros hijos. ¿Alguna vez has sentido el peso abrumador de un sueño que parece imposible de alcanzar, pero sabes que debes luchar por él con cada fibra de tu ser, no por ti, sino por la luz que te guía, por esos ojos inocentes que confían en ti ciegamente, por la promesa de un mañana mejor que solo tú puedes construir? En el corazón palpitante de La Latina, un barrio de Madrid donde las calles empedradas guardaban ecos de 1000 historias y el aire vibraba con la vida que se derramaba desde los balcones floridos, el pequeño apartamento de Aisha, en un segundo piso sin ascensor, era un santuario. Cada amanecer, la cafetera borboteaba con un sonido familiar, una melodía reconfortante que anunciaba el inicio de un nuevo día, y el aroma a café recién molido se mezclaba con el dulzor tenue de la levadura de la panadería de la esquina, prometiendo un inicio fresco, a pesar de las sombras persistentes que se cernían sobre la existencia de Aisha. Las primeras luces del alba se filtraban tímidamente por la ventana, pintando rayas doradas sobre las paredes desgastadas, pero el resplandor no lograba disipar la inquietud que se anidaba en el pecho de la joven madre. Con una precisión casi ritualista, Aisha se anudaba el pañuelo de estampados africanos, un regalo de su abuela, cuyo tejido suave y vibrante era un bálsamo para sus dedos, una conexión tangible con la fuerza de sus ancestros. Al tacto de la tela contra su piel, sentía no solo el peso físico del algodón, sino también el peso metafórico de la esperanza, una carga inmensa que descansaba sobre sus hombros delgados, una promesa silenciosa que debía cumplir. Su hijo, Jamal, de apenas 7 años, dormía plácidamente en la habitación contigua, su respiración suave y rítmica, un arrullo que llenaba el silencio del amanecer. Esos ojos vivaces de Jamal, que al despertar se abrirían como ventanas a un futuro que Aisha anhelaba con una intensidad casi dolorosa que fuera radicalmente diferente al suyo, eran su motor, la chispa que encendía su determinación inquebrantable. Sobre la nevera, disimuladas bajo un imán de recuerdo turístico, las facturas se amontonaban discretamente. El recibo de la luz que amenazaba con el corte, el alquiler que se vencía en pocos días, la cuota pendiente de la guardería que, para su desgracia, no era gratuita. Pero el mayor de sus anhelos, el más pesado de los sueños, era el coste de la escuela privada, esa institución que representaba para ella la única vía de escape, el trampolín para que Jamal pudiese trascender las limitaciones impuestas por su origen, por el color de su piel, por la escasez que siempre había sido parte de su paisaje. El deseo ardiente de ofrecerle a Jamal una vida digna, libre de las preocupaciones que la ahogaban a ella, una existencia donde el potencial de su hijo pudiera florecer sin restricciones, era la fuerza silenciosa, el motor inagotable que la impulsaba cada mañana a levantarse, a enfrentar el día, a buscar una solución donde otros solo verían callejones sin salida. La tensión en sus hombros, el ligero temblor de sus manos al atarse el pañuelo, eran el testimonio mudo de esa lucha interna, de la incansable búsqueda de una grieta en el muro de la adversidad, una fisura por la que pudiera colarse un rayo de luz. Y lo que estaba a punto de suceder, la oportunidad que se presentaría, aunque envuelta en advertencias, era ese rayo, o al menos la promesa de uno. El universo a veces parece conspirar para presentar soluciones justo cuando la desesperación amenaza con consumir hasta la última gota de esperanza. Y así fue como, entre la maraña de anuncios de empleo que Aisha escudriñaba con la misma meticulosidad con la que limpiaba cada rincón, apareció la oferta en la mansión Vance. No era una oferta cualquiera, era un faro en la tormenta. Un suspiro de alivio que, sin embargo, venía teñido de advertencias, como si el propio destino quisiera recordarle que no hay camino fácil hacia la luz.
La noticia de la vacante se había propagado por el barrio como un eco y no tardó en llegar a oídos de su amiga Fátima, quien conocía los entresijos de las familias pudientes de Madrid. «Nadie dura allí, Aisha», le había dicho Fátima, con un encogimiento de hombros que hablaba volúmenes sobre la reputación de la dueña, Eleonora Vance. La voz de Fátima, normalmente tan llena de la risa contagiosa de quien ha visto de todo, se había vuelto un susurro grave, casi una letanía de advertencias no dichas. Su gesto, ese leve alzar de los hombros, era una enciclopedia de historias no contadas, de fracasos previos, de empleadas que habían entrado con la frente en alto y salido con el espíritu quebrado. Aisha había sentido un escalofrío recorrer su espalda, una punzada de ansiedad que le apretaba el estómago, pero la imagen de Jamal, su rostro sonriente y sus ojos llenos de curiosidad, la ancló firmemente a su propósito. Porque Aisha, en ese momento de su vida, con las facturas apilándose como pequeñas montañas de culpa sobre la nevera, y la urgencia de asegurar el futuro de su hijo clamando en cada latido de su corazón, simplemente no tenía otra opción. No se trataba de una elección, sino de una imperiosa necesidad, de una supervivencia que trascendía su propio bienestar. Era una cuestión de dignidad, de ofrecerle a Jamal lo que ella nunca había tenido, una oportunidad real de romper el ciclo. La mansión Vance, en el exclusivo y silencioso barrio de Salamanca, era un coloso de mármol y cristal que resplandecía bajo el sol de la mañana con una frialdad casi intimidante. Cada superficie pulida de sus muros, cada ventana inmaculada, reflejaba una perfección estéril, una pulcritud sin alma, desprovista de la calidez que convertía una casa en un hogar. No había en sus paredes el eco de risas infantiles, ni el aroma a comida casera, ni la huella de vidas vividas con pasión. Era un monumento a la ausencia, un espacio donde la opulencia se confundía con el vacío. Pero Aisha, absorta en la magnitud de su propia misión, apenas registraba la ostentación fría de su exterior. Solo veía la promesa de un salario que podría, por fin, desatar las cadenas que la ataban a la precariedad. Y tú, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez te has encontrado en una encrucijada similar, donde la única salida posible parecía estar detrás de un muro de advertencias y miedos? Comenta de dónde nos asiste y toca en inscribirse ahora. Es de gratis y usted no sale del video. Te prometo que esta historia, la de Aisha, es un testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano frente a lo imposible, y lo que estás a punto de descubrir te mostrará que incluso en los lugares más fríos puede florecer la esperanza. Imagina un faro en medio de una tormenta de cristal. Así se sentía Aisha al cruzar el umbral de la mansión Vance cada mañana. Su piel morena, cálida como la tierra prometida, contrastaba con la palidez gélida del mármol. Dentro de esas paredes, donde el silencio era un rey tirano y el aire olía a perfección estéril, Aisha se movía con la gracia de una bailarina, sus manos, curtidas por el trabajo y la vida, transformando el caos en un orden pulcro. Cada objeto que tocaba, cada superficie que pulía, no era solo una tarea. Era un rezo silencioso, una ofrenda a ese futuro que ella construía puntada a puntada para Jamal. Pero la verdadera prueba no era el polvo en las esquinas, sino la presencia de Eleonora Vance. Eleonora, la dueña de la mansión, era una escultura de hielo, una figura imponente cuya mirada, de un azul acerado, analizaba y juzgaba sin piedad. Su voz, apenas un susurro gélido, podía cortar más que el más afilado de los cuchillos, y rara vez sus ojos encontraban satisfacción. El silencio de la mansión era tan denso que casi se podía saborear, roto solo por el clic seco de sus tacones, un sonido que resonaba como un tambor de guerra en el pecho de Aisha.
¿Cómo sobrevivir en un lugar donde la humanidad parecía estar prohibida? Donde cada aliento era escrutado, cada movimiento calculado. Aisha había visto a otras empleadas ir y venir, algunas con lágrimas, otras con la rabia contenida, pero ella no podía permitirse ese lujo. Sentía el peso constante de la mirada de Eleonora sobre ella, un escrutinio implacable que buscaba la mínima imperfección. Un leve fruncimiento del labio superior de Eleonora, una microexpresión de desdén, bastaba para tensar el aire en la cocina, haciendo que el más mínimo tintineo de una cuchara pareciera una explosión, una falla monumental. No había reglas explícitas, solo una atmósfera asfixiante de perfección inalcanzable, donde la eficiencia era la única moneda de cambio, y cualquier rastro de calidez humana era visto como una debilidad. Eleonora no toleraba errores. Su obsesión por el orden y la pulcritud no era solo estética, era un reflejo de su propia necesidad de control, de mantener a raya un caos interno que Aisha, con su sensibilidad innata, empezaba a intuir. Aquí no hay espacio para la mediocridad, parecía decir cada pared impoluta, cada mueble inmaculado. Aquí se viene a servir, no a sentir. La noticia de la escuela de Jamal, un problema inesperado que exigía una suma considerable de dinero, la golpeó con la fuerza de un rayo en un cielo despejado. El aire se le escapó de los pulmones y por un instante el pulso de su corazón pareció detenerse, congelado por el pánico. Las paredes de la mansión, antes frías y distantes, ahora se cernían sobre ella, asfixiantes, como si el mármol mismo conspirara para aplastarla. Un nudo de desesperación se le formó en la garganta, tan apretado que casi le impedía respirar. Pero justo cuando la oscuridad amenazaba con envolverla por completo, la imagen de Jamal, su risa contagiosa, sus ojos llenos de esperanza, brilló en su mente como un faro inquebrantable. No había espacio para la rendición, no ahora, no por él. Con las manos apretadas, las uñas marcando la palma, Aisha sintió una oleada de determinación, fría y acerada, reemplazar el pánico. Este no era solo un problema financiero, era una prueba de fuego, un desafío directo a su espíritu. Y ella no se iba a quemar. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. El eco de la llamada del colegio de Jamal resonó en los pasillos vacíos de la mansión Vance como un disparo. No era solo una suma de dinero, era el muro final, el abismo que amenazaba con devorar el futuro que Aisha había soñado para su hijo. Pero en lugar de quebrarse, algo se endureció dentro de ella, una fibra inquebrantable, forjada en la desesperación y el amor más puro. La mansión, antes un coloso frío, se transformó en su campo de batalla personal. Cada amanecer, al anudarse el pañuelo, sentía el peso no solo de la esperanza, sino de una urgencia feroz. Los susurros gélidos de Eleonora, los tacones que resonaban como golpes de martillo, el aroma a perfección estéril que impregnaba el aire. Todo se intensificaba, pero Aisha se movía con una precisión casi inhumana. Sus manos, antes solo cuidadosas, se volvieron una extensión de su voluntad de hierro, puliendo cada superficie con una intensidad que rozaba la furia silenciosa. Las noches se hicieron más cortas. Aisha sacrificó horas de sueño, tejiendo pequeñas artesanías con los retales de tela que encontraba, intentando venderlas en el mercadillo del barrio antes de que amaneciera. Cada euro ahorrado era una gota en el océano de la deuda. En la mansión, su concentración era total. El miedo a un despido, a un salario retenido por la más mínima falta, era un látigo constante. Eleonora, con su mirada omnipresente, parecía percibir esa nueva intensidad, esa vulnerabilidad, y el ambiente se volvió aún más tenso, como una cuerda a punto de romperse. Eleonora la observaba,
sus ojos de hielo notando la tensión en los hombros de Aisha, el ligero temblor en sus manos al servir el té. La emoción solo complica la perfección. Hubo una tarde en que el peso de todo se volvió insoportable. Una jarra de cristal se le resbaló de las manos, estallando en 1000 pedazos sobre el mármol reluciente. El estruendo fue ensordecedor en el silencio sepulcral de la mansión. Aisha se quedó paralizada, el corazón latiéndole como un tambor frenético contra las costillas, el aliento atrapado en su garganta. Las lágrimas ardían detrás de sus ojos, amenazando con desbordarse, y por un microsegundo sintió la tentación de soltarlo todo, de gritar, de correr lejos de ese lugar gélido y de las expectativas imposibles. El cansancio la envolvió como un sudario. El futuro de Jamal parecía una quimera inalcanzable. Pero entonces, como un ancla en la tormenta, la imagen de sus ojos vivaces, de su sonrisa inocente, apareció clara en su mente, y con ella el eco de las voces de sus ancestros, mujeres fuertes que nunca se rindieron. Respiró hondo, un aliento que trajo consigo la fuerza de 1000 generaciones, y se agachó para recoger los fragmentos, uno a uno, sus dedos rozando los bordes afilados sin inmutarse. Los cristales cortaban, pero Aisha no sentía el dolor físico, solo la determinación renovada. Había una fisura en el muro de su desesperación, un resquicio por donde la luz empezaba a colarse de nuevo. Era una batalla silenciosa, una guerra de voluntades, pero ella no estaba sola. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para yo saber. La presión se hizo asfixiante. Cada día, el peso de la escuela de Jamal, ese costo imposible, se cernía sobre Aisha como una losa. La mansión Vance, con su silencio sepulcral y la mirada constante de Eleonora, era ahora un escenario de tensión insostenible. El aire, antes solo estéril, se sentía cargado de una expectativa implacable. Aisha se movía, puliendo, limpiando, organizando, pero por dentro el nudo en su estómago se apretaba más y más. Sentía el filo de la desesperación, el cansancio físico y mental acumulándose, y las facturas en su apartamento parecían multiplicarse con cada tic-tac del reloj. Era un callejón sin salida, una pared inquebrantable que parecía gritarle que se rindiera. Pero entonces, una tarde, mientras Eleonora se detenía frente a un viejo retrato familiar en la biblioteca, el mismo que Aisha había notado antes, algo cambió. Un suspiro apenas audible escapó de los labios de Eleonora y por un microsegundo la gélida máscara se resquebrajó. En sus ojos, Aisha no vio desdén, sino una sombra profunda de melancolía, un anhelo tan palpable que hizo que el aire vibrara. Era la fisura que Aisha había estado buscando, no en la perfección de la casa, sino en el corazón de su dueña. No era un error lo que Eleonora mostraba, sino una humanidad oculta, un dolor ancestral que resonaba con la propia resiliencia de Aisha. Sin mediar palabra, Aisha, que acababa de terminar de limpiar el cristal de la vitrina cercana, se detuvo. Sus manos, antes firmes en la tarea, se posaron suavemente sobre el marco del retrato, no para limpiarlo, sino como un gesto de compañía. Eleonora se giró, sus ojos, antes gélidos, ahora llenos de una sorpresa mezclada con una vulnerabilidad casi infantil. El silencio se hizo más denso, pero esta vez no era un silencio opresivo, sino uno cargado de significado. Aisha la miró, no con sumisión, sino con una empatía que trascendía las barreras sociales y el miedo. El amor de una madre es un puente que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. Susurró Aisha, su voz suave como una caricia, sus ojos fijos en la imagen. Eleonora la observó inmóvil y por primera vez Aisha vio una lágrima solitaria deslizarse por la mejilla de la mujer de hielo, una grieta profunda en su fachada impenetrable. No hubo palabras, pero el aire se llenó de una comprensión tácita.
de una conexión humana que rompió el hechizo de la mansión. A la mañana siguiente, Eleonora la esperaba en la cocina. No había el usual clic de tacones, sino un silencio diferente. Sobre la mesa, junto a una taza de té que Eleonora le había preparado, había un sobre con el logotipo de la escuela de Jamal. Dentro, no solo el importe exacto para saldar la deuda, sino una nota breve, escrita con una caligrafía elegante. Gracias por recordarme lo que es el calor. Su hijo tiene suerte de tenerla. Aisha sintió un calor que no venía del té, sino del fondo de su alma. La mansión no había cambiado, pero algo fundamental dentro de ella sí lo había hecho. Y así, Aisha, la mujer de la latina, no solo aseguró el futuro de su hijo, sino que también encendió una pequeña llama de humanidad en el corazón de un coloso de mármol. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en la empatía, en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de romper muros con la calidez del espíritu. La vida siempre nos presenta desafíos, pero es en la vulnerabilidad y la conexión donde encontramos la luz más brillante. El botón rojo de suscripción está aquí abajo al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia que te inspirará a encontrar tu propia victoria. Y así Aisha, la mujer de la latina, no solo aseguró el futuro de su hijo, sino que también encendió una pequeña llama de humanidad en el corazón de un coloso de mármol. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la perfección, sino en la empatía, en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de romper muros con la calidez del espíritu. La vida siempre nos presenta desafíos, pero es en la vulnerabilidad y la conexión donde encontramos la luz más brillante. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia que te inspirará a encontrar tu propia victoria.